Dios me les bendiga, mis santos y queridos hermanos, y Dios me le guarde. Le habla su hermano evangelista Anderson Félix. Y es con la razón de hoy ministrarte una palabra que ministró mi espíritu mientras me levanté para orar. Y mientras estaba orando recibí una palabra poderosa en inicio del Salmo capítulo 132, verso 3. Dice el salmista David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y es ahí donde empieza la inquietud del Señor en mi vida, ministrando en nuestra generación, y que está deteriorando la identidad de la imagen por la cual fue diseñada y creada por Dios. Y hoy estaremos hablando de lo que en realidad necesita esta generación, concerniente a la demanda que tenemos como institución eclesiástica y divina de parte de Dios para traer solución a una generación torcida, a una generación deteriorada, a una generación desviada, a una generación descarriada en el conocimiento de Dios. A veces esta generación está buscando lo que en verdad la sociedad no le hace falta. Y por eso hoy quiero que usted me acompañe hoy a hablar cosas que no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar esta palabra, porque si tú no hablas, mucha gente puede morir y mucha gente puede estar a oscuras del conocimiento de Dios. Cuando Dios le dio ordenanza y le dijo que si tú no hablas, entonces la sangre de esa gente correrá por tu cabeza. Porque el hombre que Dios ha levantado para estos tiempos, aunque pase momentos difíciles, no puede callar la palabra de verdad. Tiene que hablarla, tiene que vivirla, y hay que tiempo de manifestar, aleluya, santidad, manifestar identidad, manifestar aclaración espiritual en cuanto a los temas controversiales de este tiempo que están haciendo mucho daño al conocimiento de la gente. Y por eso quiero que usted hoy me acompañe a una palabra bien poderosa que está ubicada en Primera de Corintios capítulo 1, verso 22. La escritura enseña claramente que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y quiero hacerle énfasis en cuanto a esto. Vivimos en una generación que está distorsionada y bien desviada, que está buscando lo que no debería de buscar en este tiempo. La gente sabe que la Biblia enseña a través del profeta Isaías que la gente no iba a preguntar por Jehová. La gente dice que toda la gloria será, toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. Y también lo escribió diciendo que nadie preguntará en aquel tiempo por Jehová, sino que todo corazón conocerá quién es Jehová. Y en cuanto a ese conocimiento, quiero leerle para que usted vaya entendiendo a profundidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante, para que podamos entender qué quiero hablar en estos cuantos minutos. Y la palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las cuales dicen así. Esta es la carta de Pablo a los Corintios. Sabemos que los Corintios eran gente sapiente, eran gente indagadores, eran gente ilustradores de la palabra. Le gustaba profundizar, le gustaba conocer. Y Pablo llegó como una señal de parte de Dios por encima de su perspectiva humana, de su percepción. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Escuche bien. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, escuche bien, está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Escuche usted que se cree sabio. Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Aleluya. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Porque sabemos que en este siglo hay disputador. Hay gente que ya no son predicador, son disputador del evangelio, que están aprendiendo la palabra para discutir, para ridiculizar a aquel que no tiene más conocimiento que él, para humillar a aquel que con corazón quebrantado está buscando a Dios. Y esta es la problemática que estamos enfrentando en nuestra generación, que el disputador de hoy quiere salir en cámara, quiere salir en video,
tratando de exaltar su altilocuencia, su espíritu de altilocuencia para avergonzar a aquellos y para crear una expectativa errónea de quién tú eres. Automáticamente hoy Dios te está hablando a ti. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante a la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Escuche bien, esta generación, y respeto, y voy a hacer un aclarando, respeto a todo aquel que esté estudiando raíces hebraicas, raíces judías, aquel que se está preocupando por ser muy elocuente, eso está perfecto. Donde está el fallo es que estamos estudiando para entorpecer nuestro avivamiento, estamos estudiando para entorpecer el conocimiento de aquellos que están buscando a Dios con corazón quebrantado. Entonces, ante Dios nadie es sabio, ante Dios nadie es entendido. Entiende, si tenemos alguna sabiduría conforme a Santiago, que dice que toda sabiduría desciende de lo alto, del Padre de las luces, hoy en día lo que nosotros sabemos es porque Dios nos lo ha enseñado, pero con lo que tú sabes quieres buscar más para allá de donde Dios no te ha permitido para contradecir cosas que tú no entiendes. Entonces, la Biblia habla acerca de la sabiduría que Dios enloqueció salvar al creyente por la locura de la predicación. Amado, ¿cómo tú le explicas a un científico, a una persona que es tan profesional, entre comillas, en su sabiduría humana, porque la sabiduría humana existe, pero no puede contradecir la sabiduría de Dios, que es sobre toda la sabiduría? Entonces, ¿cómo tú le puedes explicar a una gente que no entienda las cosas divinas de parte de Dios que el mundo fue salvo con solamente Cristo morir en la cruz del Calvario? Lo dijo claro, pues el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Ciertamente, para los que no creen, la cruz es tropezadero y locura, pero para los que se salvan, esto es poder de Dios. Esto es realidad de Dios y Dios lo estableció así. Yo no puedo ahora pintarme de maestro, de rabino, de ponerme un gorrito y tratar de buscarle la quinta pata al gato, cuando dice la escritura Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas se no han sido dadas a nosotros, más las ocultas le pertenecen a Dios. Dios es el único que puede revelar lo oculto. Dios es el único que puede revelar lo que Él quiere revelar. Pero hay cosas que Dios le puso un sello que usted por estar indagando se está encharcando y se va a meter tan profundo que se va a perder en su elocuencia y en su sabiduría. Ahora bien, Anderson, ¿qué usted proporciona? Yo proporciono que esta generación automáticamente lo que está es en necesidad de lo siguiente. El verso 22, escuche bien para que podamos entender la profundidad. Verso 22, con mucha atención, esto está bien profundo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Oiga lo que dice Pablo. Pablo está viendo la problemática y la disputa que hay entre los judíos y los griegos. Uno buscan sabiduría y otro buscan señales. Pero Cristo habla claramente acerca de la dimensión a través del apóstol Pablo y le dicen: ustedes buscan sabiduría, ustedes buscan señales, más nosotros buscamos a Cristo, que es sabiduría, señal, poder de Dios, redención. Entonces nosotros como generación debemos de entender que nuestro ministerio no puede estar fundamentado al judaísmo. Tiene que estar fundamentado a Cristo, no puede estar fundamentado a la sabiduría humana. Tiene que estar fundamentado en Jesús de Nazaret. Y que la gente debe de saber que Cristo limpia, cambia, perdona, restaura, levanta, ayuda, une, rompe cadenas, trae alegría, trae paz, te saca del tormento y te lleva a un ambiente de paz y te hace habitar en familia. Perdonas tus pecados, te levanta, no te condena mientras tú vivas una vida humillado y en santidad ante el Señor. Entonces esto es lo que la generación necesita saber en este tiempo, porque hay una carencia de poder. Y la iglesia tiene que responder ante estos fenómenos que se han levantado, ante esta trifulca que no están dejando ningún beneficio. Voy a ser más claro y voy a aclarar perfectamente. Usted, con estudiar raíces hebraicas, judías, no le hace daño a nadie.
Ahora bien, ¿dónde está el daño? Y respeto a cada colega, que tengo amigos que estudian esas ramas. Hay quienes la manejan bien, hay quienes han sabido sacarle el provecho, pero hay quienes que no. ¿Por qué? Porque hay gente que están estudiando raíces hebraicas y judías para contradecir la Biblia, para verse más elocuente, para ofender a otros, y la Biblia no es para eso. Pablo, aun siendo un hombre preparado en toda la materia, en cuanto a judaísmo y en cuanto a gentilismo, Pablo nunca usó el conocimiento para avergonzar ni humillar a nadie, ni para ridiculizar al pueblo de Dios. Entonces, si usted está estudiando hebreo, si está estudiando arameo, no me quite a mí el danzar, en brincar, en sentir a Dios, en creer en los principios básicos de la salvación, el arrepentimiento, buscar a Dios en ayuno, en oración, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano, deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Nadie puede quitarme eso. Usted puede estudiar, pero no enseña a esta generación a que estamos torcidos cuando nosotros predicamos la palabra de verdad, la palabra que salva, la palabra fundamental, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado y sin sangre derramada tampoco hay perdón de pecado. Nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús, no importando lo que usted estudie, no importando hasta dónde usted quiera navegar en sus raíces hebreas, pero nosotros somos gentiles. Y yo puedo conocer algunos términos porque me da más claridad a las escrituras. Pero si yo desde un momento dado como ser pensante analizo que lo que estoy estudiando me está hundiendo o me está confundiendo, yo me detengo, busco a Dios, oro y ayuno en el Espíritu de Dios para que ninguna confusión, ningún espíritu de error pueda perturbar mi mente. Téngase mucho cuidado con esto, porque la Biblia enseña claramente la estrategia de Satanás, que dice la Escritura que irán muchos engañando y siendo engañados. Satanás es más sabio que usted, humanamente hablando. No venga a creer a dársela de sabio. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es tan sagaz que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús de Nazaret, que como usted no lo puede hacer descarriar, lo que hace que los desvía dentro del evangelio para que usted no se pierda usted, sino que hace que usted haga perder a muchos por la distorsión mental que usted tenga. Entonces hay que tener muy claro esto. Estudie, profundice, pero no cruce la línea de la palabra. Porque la Biblia dice que el que guarda su palabra, el Señor le guardará. Pero el que abroga su palabra se verá en problemas serios. Entonces Pablo, entendiendo la problemática de ese tiempo y que hoy en día ha resurgido afectando a nuestra generación, Pablo decía, yo no pretendo hablar más de lo que está escrito. Hay gente que quieren hablar más de lo que está escrito y se están encontrando un gravísimo problema. Entonces, en este sentido, usted tenga mucho cuidado cuando usted estudia las escrituras. No sea que usted se encuentre ofendiendo a Dios o atercando contra Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que la iglesia necesita entender? La iglesia de Cristo fue fundamentada bajo sacrificios y señales. Cristo habla en Marcos capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, le habló de una iglesia de señales. Van a seguir las señales a los hombres de Dios, a los que creen. Echarán fuera demonios, orarán por los enfermos, comerán cosas mortíferas en su nombre y no nos hará daño. Esta iglesia ha sido fundamentada bajo señales, pero los que están estudiando se están olvidando de la búsqueda, se están olvidando de las señales. Hay quienes están profundizando tanto en estas ramas que ya dicen que ayunar no es necesario, que orar 4 y 5 horas eso no es necesario, que ya Cristo hizo todo. Entonces, están distorsionando y usted se está dando de cuenta que es una estrategia del diablo engañándote a ti mismo para desviar tus principios y tus conocimientos básicos. Entonces, la gente debe de entender que Dios no es tan complicado como la gente lo explica. Dios es amor, Dios es paz y Dios es fuego consumidor, claro está. Pero es un Dios que trae solución a los problemas de esta generación. Y la solución es volverse a Dios, ser humilde, vivir en santidad, alejarse del pecado, vivir una vida amándonos unos a otros, no aparentar ser cristiano, sino en verdad ser cristiano por dentro primeramente y reflejarlo por fuera. Esas son cosas vitales en la vida de un hombre de Dios. No somos perfectos, lo sabemos, pero no vamos a usar nuestra imperfección para embarrarnos en el lodo.
No vamos a usar nuestra imperfección para amar nuestras debilidades, para amar las cosas que a Dios no le gusta. Tenemos que levantarnos, tenemos que alzar nuestra voz como trompeta. Como lo dijo el Señor Isaías, alza tu voz como trompeta y anuncia a Sión su rebelión. Entonces, amados, vamos a buscar al Señor, pero para bendecir a la nación. Mucha gente enfermos, ciegos, cojos, tuertos, espirituales y físicamente. Mucha gente muriendo de depresión, de problemas, crisis económica, momentos emocionales, críticos, severos, que no necesitan de tu gran profundidad y elocuencia. Lo que necesita es un hombre ungido de parte de Dios, que ore y que cuando ore haya señales. Y que cuando ore haya manifestación, que cuando predique la gente no salga diciendo, wow, qué elocuente fue Anderson Félix, wow, qué bien se expresa. No, que cuando la gente salga diga, wow, Dios me libertó, wow, Dios me cambió, wow, Dios me hizo amar su presencia, wow, me alejo del pecado, wow, su presencia me quebrantó, wow, su presencia me liberó. Yo estaba atado a X o tal cosa y Dios me cambió, me restauró, me ayudó, me redimió, me limpió, me lavó, me salvó. Eso es lo que las personas necesitan. Para terminar, principios básicos que no se le puede olvidar a la iglesia. Cristo le dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder y la gracia de Dios. Los discípulos obedecieron esta palabra y con ellos lo acompañó como 500 personas. Y dice la Escritura que esperando la promesa del advenimiento, de la manifestación de Joel 2:28, del Espíritu Santo, y de Isaías que dice que derramaré sobre las tierras secas agua y sobre el sequedal ríos, dice que esperaron. Otros que no estaban ahí en la promesa, sino que escucharon y acompañaron, se fueron. Y dice que quedaron como 120. Cuando recibieron el Espíritu Santo, el poder, la investidura, la autoridad, entonces salieron y predicaron con señales, con prodigio. No era palabra de humana sabiduría. Por eso Pablo dice en Corintios que no he venido a vosotros con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración y poder en el Espíritu. Entonces no me diga a mí que tú eres tan sabio que no manifiesta el poder y la manifestación de Dios. Mientras más tú y yo conocemos a Dios, más tenemos que manifestarlo, no en palabrería, sino en manifestación. Porque Dios no está simplemente en un libro literario para que lo leamos, sino para que saquemos de esa literatura a ese Dios que está escrito, a ese Dios que se manifiesta, a ese Dios que restaura, que perdona, que ayuda, a ese Dios que no ofende, sino que ese Dios que confronta la maldad, para que usted y yo seamos salvos. Vamos a usar, como Pablo le dijo a Timoteo, usa la palabra de verdad, la que te fue encomendada por el Padre. Entonces es necesario, amado, que esa iglesia de los hechos siga vigente en esta tierra. La iglesia de Cristo no se ha dañado, la iglesia de Cristo sigue en pie. Hay muchos torcidos, pero Dios tiene hombres y mujeres que no van a perder el norte, sino que le van a ser fiel a Dios por encima de lo que sea. Y con sus batallas y su guerra no van a torcer la palabra, no van a torcer lo que Dios ha puesto en su boca, ni lo van a vender. Yo estoy comprometido con Dios y con esta generación a no cambiar mis principios, porque creo seguramente que la escritura que me ha llegado ha sido suficiente para salvarme y para salvar a aquellos que escucharen esta palabra. Así que te animo a que esa iglesia de los hechos se manifieste hoy. Una iglesia que salió bajo el poder, una iglesia que no salió vacía, con conocimiento de decir la existencia de ese Dios, incidencias de Dios repercutando día tras día en los corazones y en las mentes de los necesitados. Al sediento Dios tiene agua viva de poder y señal para manifestarlo. Como Pablo manifestó el reino de Dios, así lo vamos a manifestar. Como Pedro tuvo la valentía de corregirse aún él mismo cuando quería judaizar a los gentiles y entendió la reprensión de Pablo y fue humilde y aceptó la corrección. Por eso Pedro sigue siendo un pilar del evangelio.
una representación de Dios en la tierra, porque en este tiempo los maestros que están estudiando ya nadie lo puede reprender. Nadie le puede, aunque tú tengas la razón, aunque tú estés más claro que ellos en un punto bíblico, jamás te van a aceptar esa salvedad. Porque dice la Biblia que hay muchos que pretendiendo ser maestros y doctores de la ley, no entendiendo ni lo que enseñan, ni lo que dicen, como fue Emineo y Fileto cuando Pablo le hizo la intervención a Timoteo. Hay mucha gente así mismo que son Emineo y Fileto en estos tiempos, que por más que tú le aconsejes, Dios te puede mandar, dile a fulano esto, no van a creer. No van a creer. ¿Por qué? Porque ya un espíritu de error, un espíritu de altivez, un espíritu de altilocuencia ha impedernido su mente y lo ha cautivado. Y están encerrados en un punto que si tienen que matar a una gente para defender lo que ellos dicen fuera de la escritura, lo van a hacer. Pero el hombre de Dios tiene oído para escuchar, como dijo el profeta. Y Jehová me habló al oído y yo no fui rebelde y me volví de mi mal camino. Porque los hombres de Dios son desviados en el conocimiento. Ahora bien, no todo el mundo está preparado para escuchar la voz de Dios y volverse de su error. Pero el que se vuelve y acepta salvará su alma. Usted no sabe lo que le pasó al profeta joven, que Dios le habló una palabra y el profeta viejo le habló otra. Y por escuchar al profeta viejo dejó de escuchar al profeta que es el Señor, que es la palabra, la profecía más segura. Entonces dejó la profecía más segura por escuchar un hombre con un espíritu de engaño que puso a prueba el profeta, y el profeta terminó él mismo con su ministerio, que agarró un león y lo mató. Así hay mucha gente que los leones lo están matando en el camino, porque están dejando de escuchar a Dios para escuchar al profeta viejo. No que fulano dijo, no que el maestro fulano de tal dijo. ¿Y qué? Que fulano dijo qué. Si el maestro de los maestros se llama Jesús, si el maestro de los maestros se llama Dios, y por encima de Dios ningún pensamiento elocuente, ni errado ni distorsionado puede más que la sabiduría del Dios del Eterno. ¿Usted cree que yo voy a aceptar que alguien me confunda con lo que yo he creído de parte de mi Dios, que yo sé que es seguro, por lo que diga fulano? Amado, a mí Dios me ha dado esa virtud de conocer a Dios, de manifestarlo en mi vida. No importa las circunstancias que yo esté pasando, yo sé que conozco a Dios. Y porque conozco a Dios no me he descarriado. Porque conozco a Dios y sé quién es Dios, me levanto día tras día dándole gracias por su misericordia. Pero no voy a permitir, como así David no permitió, que el pueblo nunca fuera distorsionado y que el pueblo nunca dirigiera su corazón a otros dioses. En este tiempo tenemos que levantarnos para que nuestro corazón nunca se dirija a otros dioses o a otros pensamientos, divorciados de las escrituras, divorciados de nuestras raíces principales que no han traído salvación. Sí, que no se deje confundir, levántese y esta palabra compártala, porque esto no es para brillar, esto es para despertar interés y afirmar el conocimiento y el pensamiento de la gente de Dios que se están levantando para amar a Dios y que están dejando su vida pasada para vivir una vida nueva y eficaz delante de Dios. Así que tienes un apoyo de este lado. No nos detengamos por más que el diablo quiera y vamos a luchar por nuestra salvación. Enfoquémonos en la santidad, en predicar la palabra al perdido, de llevarle palabra de restauración, manifestación, liberación. Amén. Como lo hizo Gigi Ávila. Gigi Ávila es un hombre intachable en el sentido que nunca se le escuchó un escándalo, ni un disparate, ni una erración. Que era humano, humano también. Que quizá cometió algunos errores, lo puede cometer. Pero hasta ahora ha sido un hombre que manifestó a Dios con señales, con prodigios, con amor, con exactitud. Y fue cristocéntrico. Recuerde, Cristo es el centro. Ahora estamos estudiando judío y hebreo y estamos sacando a Cristo. Algo que no se me puede escapar antes de irme. Cuando nosotros estamos profundizando tanto y nos estamos olvidando de predicar a Cristo, de predicar el evangelio, de predicar santidad, salvación, restauración, perdón, redención. Escuche bien lo que le pasó a Jesús Adrián Romero, un hombre que Dios lo levantó para bendecir naciones, tribus y lenguas a través de los cánticos, un salmista de Dios. En el momento el enemigo veía cómo Dios lo estaba usando, bendiciendo, y todavía hasta el sol de hoy sus canciones antiguas
siguen bendiciendo nuestras vidas. Pero el enemigo le ha ministrado en su mente que ya no debe de pronunciar a Cristo o a Dios en sus canciones, sino que quiere hacer canciones seculares para llegar a otro público que gente no puede llegar, que el cristianismo no va a llegar. Cuando ahora mismo las ministraciones y las alabanzas cristianas son las más influyentes en este tiempo. Usted se mete a YouTube con las alabanzas de Barak y de producciones que muchos cantantes seculares. Entonces Jesús Adrián Romero decide sacar a Dios de sus palabras y sus letras y sus canciones. Y mire ahora, ni suena aunque le den con una olla. Y mucha gente lo ha rechazado por eso. Yo sigo escuchando las alabanzas viejas porque la cantó en el Espíritu y fue dirigida por Dios, pero las nuevas ni la conozco ni se oye. ¿Sabe por qué? Porque el que saca a Dios sacó la vida, sacó la razón de ser. Entonces no trate de sacar a Dios, no trate de sacar a Cristo con un pensamiento diferente. Varón, pero el cristiano, usted no está llamado a juzgar. Yo no estoy condenando a Jesús Adrián Romero. Solamente estoy hablando algo público y haciendo un aclarando que se vuelva a Dios, porque Él tiene mucho que dar en esta generación y que nosotros no lo vamos a condenar porque nadie tiene el poder para condenar, sino que pedimos a Dios que tenga misericordia de Él, que ha sido un hombre de bendición y yo sé que es un hombre que necesita ahora mismo ser orientado para que Él vuelva a sus principios, para que no se pierda con la Biblia en la mano. Aún así, para mí es este consejo, para que también yo tampoco me pierda con la Biblia en la mano. No quiero saber más de lo que Dios me enseñe. No quiero profundizar cosas que Dios no me lleve a edificar. Lo que quiero es conocer a Dios, estudiar en el conocimiento de bendición, en el conocimiento que me arroja claridad para salvación, no para confusión. No quiero ser un disputador, quiero ser un predicador que aclare la palabra tal y como está. No quiero revelar más de lo que está escrito, quiero hablar lo que Cristo habló, que todo está aquí, que esto no es de interpretación privada, palabras de Dios, que el que la lee y la obedece se salva. Santidad, temor y obediencia es lo que necesitamos, y buscar a Dios para que nuestra alma pueda ser salva. Así que no nos perdamos con la Biblia en la mano. Recuerde, Cristo viene por un pueblo santo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habló tu hermano evangelista Anderson Félix.